Ellos no eran niños. Se acercaban las 11 de la noche y el sonido de los dulce o truco se había desvanecido. Mi energía, al igual que los dulces que tenía, se había agotado. Dejé escapar un bostezo mientras apagaba la televisión, dispuesto a dejar caer mi cabeza sobre la almohada y quedarme dormido. Fue entonces cuando oí que llamaban a la puerta de mi casa. Ya era muy tarde, y seguramente no podían haber más niños fuera. Mientras caminaba por el pasillo hacia la puerta principal, mis pies se detuvieron a mitad del camino y, de repente, me congelé. No sé qué me pasó, pero no pude acercarme ni un centímetro a la puerta. Me invadió una especie de miedo primario mientras los golpes persistían. Cada golpe en la puerta me hacía estremecer y el corazón casi se me salía del pecho. ¿Qué demonios me había pasado? Oí la voz de un joven que llamaba desde fuera. «Hola, señor. Mi hermana y yo estamos perdidos. ¿Podemos entrar, por favor?» Pero la forma en que este niño lo dijo no sonaba bien. Sonaba tan distorsionada como si fuera una mala grabación de la voz de un niño. Fue entonces cuando llegó otra voz, esta vez la de una niña. «Por favor, señor, solo necesitamos usar su teléfono». Lo mismo, la voz sonaba tan inhumana. Pensé por un momento que debía haberme asustado con alguna de las películas de terror que había visto. Me limpié un poco el sudor frío de la frente. Solo eran niños que necesitaban ayuda, eso es todo. Me obligué a avanzar. Mis pies se resistieron al principio, pero pude finalmente llegar a la puerta. «Espera un momento», grité. Yo estaba seguro de que había dejado las luces del porche encendidas, pero cuando miré por la mirilla, todo lo que pude ver fue oscuridad. Ni siquiera podía ver las luces de la calle, y mucho menos la casa de mi vecino al otro lado de la carretera, solo negro. El niño volvió a llamar. «Hola, señor. Mi hermana y yo estamos perdidos. ¿Podemos entrar, por favor?» Sonaba igual a como lo había pedido antes. Desbloqueé lentamente la puerta y la abrí. Ante mí habían dos niños, un chico y una chica, ambos quizá menores de 12 años. Ambos llevaban pantalones vaqueros y sudaderas rojas, y cuando levantaron la cabeza por un momento parecían normales. Hasta que los miré a los ojos. Mi corazón se hundió al ver que sus cuencas estaban llenas de vacíos negros. De un negro puro. Cerré la puerta de golpe y la cerré con llave. Lo único que pude escuchar fue: «John, John, deja que entremos», gritaron ambos con voces infantiles distorsionadas. La puerta temblaba con cada golpe y las luces de mi casa parpadearon. Sus gritos se convirtieron en un timbre agudo y pensé por un momento que me iba a quedar sordo. Luego, silencio, silencio absoluto. Me quedé sentado hasta que el miedo finalmente se disipó. Miré por la mirilla y, efectivamente, las luces estaban encendidas y los niños, esas cosas, habían desaparecido. Por favor, quédate dentro este Halloween. Es más probable morir o perder a un ser querido en una noche de Halloween que en cualquier otra noche del año. Lo sé, a mí nunca me pasaría, ¿verdad? Pues bien, en Halloween de 1974, un niño de 8 años murió súbitamente al comer unos caramelos de Halloween que tenían cianuro. Su padre fue el que echó el caramelo, motivado por el enorme seguro de vida de su hijo. El 31 de octubre de 1977, una niña de 1 año desapareció de su cuna. Como todas las ventanas y puertas de su habitación estaban cerradas con llave, se cree que su secuestrador estaba escondido en el armario. La niña fue encontrada un mes después muerta en una nevera de una casa abandonada cercana. Lo que hace esto aún más siniestro es que el año anterior, una niña de 6 años desapareció en la misma ciudad. La sacaron de su casa y también la metieron en un frigorífico. El 31 de octubre de 1981, una pareja fue asesinada en su casa. Fueron golpeados severamente y luego les dispararon en la cabeza antes de prenderles fuego. El 31 de octubre de 1990, un joven de 15 años se ahorcó accidentalmente mientras montaba sus adornos de Halloween en el sótano de su casa. El 31 de octubre de 2005, los habitantes de un pequeño pueblo pensaron que uno de sus vecinos había llegado a un nuevo nivel con sus decoraciones de Halloween. Se creía que un cuerpo inerte colgado de un árbol en el jardín era solo una sorprendente decoración para una fiesta en casa. Esto fue, por supuesto, antes de que la gente empezara a darse cuenta de que se trataba de una persona real. En la noche de Halloween de 2012, una niña de 9 años fue tiroteada en la puerta de su casa durante la fiesta de Halloween de su familia por un pariente que pensó que era un zorrillo. Iba vestida con un vestido negro y un sombrero blanco y negro con una borla en la parte superior que engañó a su asesino. La niña recibió disparos en el hombro, el brazo, la espalda y el cuello y fue trasladada al hospital para ser atendida. Lamentablemente, murió antes de llegar.
2014 fue otro mal año para las decoraciones convincentes de Halloween, cuando un hombre arrastró un cuerpo sin cabeza fuera de su apartamento y luego pateó la cabeza al otro lado de la calle, mientras la gente pensaba que era una broma de Halloween. La verdad solo salió a la luz más tarde, cuando una persona intentó sacar el cadáver del centro de la calle y se dio cuenta de que era una persona real. El cuerpo era del padre del joven. Después, dejó el cuerpo en la calle y saltó delante de un tren en marcha. A día de hoy, nadie sabe por qué, y así, eso nos lleva hasta ahora. Halloween 2021. Ahora, no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero aconsejo a todos que cierren las puertas con llave este Halloween. Por favor, vigilen a sus pequeños y manténganlos a salvo, y les aconsejo encarecidamente que eviten cualquier fiesta, sin importar el lugar ni la edad. Todo lo que puedo hacer ahora es repetir mi petición. Por favor, quédate dentro este Halloween. El chico de atrás. Snickers, Milky Way, Twix, M&M's. Una vez me encantó esta fiesta. Me encantaban los disfraces, la emoción, el barniz de terror sobre un coro de risas. Me encantaba todo, pero a mi hijo le gustaba más. El año pasado, Ethan quería ir como Razorbar. Si no sabes lo que es, no pasa nada. Yo tampoco lo sabía antes de que mi mujer trajera unas cuantas de un viaje a Europa del Este. No son exactamente un elemento básico en el pasillo de los dulces del supermercado, pero las pequeñas rarezas eran las favoritas de Ethan. Cuando crecí en los años 90, cuchilla y caramelo era una combinación de palabras plagada de temor paterno. En retrospectiva, desearía que mi último Halloween hubiera terminado con una hoja de afeitar tragada. Habíamos salido a pedir caramelos. Cuando volvimos a casa y Ethan pidió quedarse más tiempo fuera, lo dejé. Vivíamos en un vecindario seguro. Había muchos niños en la calle, muchos ojos paternos vigilantes. Me parecía bien. Pero Ethan no volvió a casa. Para el Día de Acción de Gracias, los ojos de los detectives comenzaron a mostrar un cansado desinterés. La inutilidad. No tenían que citarme estadísticas sobre la recuperación. No hubo llamadas de rescate, ni vídeos de iPhone, ni recuerdos de furgonetas blancas. En enero, el columpio congelado de Ethan en la parte trasera se erigía como un monumento a un caso frío. La esperanza es una herida, ¿sabes? Vendada con bourbon o dejada para que sangre en cada risa familiar de la calle. Duele y supura. Mi mujer pensaba que estaba enfermo por querer repartir caramelos este año. Ella no lo entiende. Le encantaba Halloween, le encanta. Me encanta. Esta noche voy a recoger una costra. Snickers, Milky Way, Twix, M&M's. Una barra de afeitar. Intento sonreír para observar los piratas, las Elsas y los Iron Man. Lo intento. Feliz Halloween, Tom. No, lo siento, Tom. Gracias por estar aquí. Maureen, que vive 2 casas más abajo, no es la única que se compadece a tientas, que intenta decir lo correcto, signifique lo que signifique. La noche se alarga en una continuidad melancólica hasta que alrededor de las 21 horas un gran grupo de niños entra en el porche. Hay 2 Thors, un puñado de princesas Disney, un perro de la patrulla canina, una calabaza, un gato de Cheshire y un mechón de pelo rubio sucio que se traga tras el regocijo fácil. Los niños se amontonan alrededor del cuenco de caramelos, pero cuando se separan, consigo ver al niño del fondo. Se me corta la respiración. Ethan, intento empujar a los niños de delante, pero las escaleras de detrás templan mi vigor. Lo veo de nuevo mientras los niños se desplazan. Parece desgastado, cansado, pero su pijama roja es la misma que llevaba debajo de su disfraz de caramelo un año antes. Ethan, oye, deja de empujar. Grita uno de los Thor. Papá. La multitud se desplaza hacia atrás y uno de los niños se apoya en mi cuenco de caramelos. Un momento después, los pasos son un mosaico de envoltorios de colores y manos que se agarran. Mis ojos se centran en el rosa chicle de la barra de afeitar entre un par de pies que se arrastran. Tom, ¿estás bien, hombre? Reconozco la voz de Hank Martin desde una calle más allá, pero mi atención a su preocupación se disuelve de repente en un enfoque singular. En medio del caótico nudo de piernas y pies, una pequeña mano se abre paso hacia la barra de afeitar. Ethan. Con la misma rapidez, la mano y su manga roja desaparecen. Hank estabiliza a una Moana que se tambalea y yo busco desesperadamente a Ethan. Tom. Jesucristo, hombre. ¿Qué te pasa? Yo, Ethan, estaba justo ahí. Tom, no estaba. Estos son todos los niños de la fiesta de Sheila Ford. Si hubiera visto a Ethan en cualquier lugar, lo traería aquí. Pero Tom, Ethan, está muerto. No, él. Tom, no sé por lo que estás pasando, no puedo ni imaginarlo, pero Tom, las noticias dijeron que encontraron sus huesos. Hace 2 meses. Me desplomé y mi herida de esperanza se derramó por mis mejillas. Estaba allí mismo. Lo sé, Tom. Lo sé.
El resto de la noche se convirtió en un borrón casi catatónico. Intenté beber, pero incluso el abandono se sentía vacío, como un ritual de dolor repetido. Hank tenía razón. Un topógrafo que trabajaba para un promotor inmobiliario había encontrado una tumba poco profunda a 400 metros de mi casa. Los animales habían arrancado los huesos y faltaban los dientes, pero el tamaño del esqueleto y una similitud de ADN llevaron a la policía a firmar una identificación. Se supone que las heridas se curan. Se suponía que esos huesos significaban un cierre, pero de vez en cuando, después de que se encontraran los restos, juraba que veía a mi hijo. Pasaba por delante de una ventana o se volvía hacia mí entre la multitud lejana. Siempre era fugaz, incierto, teñido de la poca fiabilidad de la esperanza, pero esta noche estaba tan cerca. Estaba ahí mismo. No llegué a subir a la cama. Cumplir una promesa de comodidad requería un esfuerzo que no podía reunir. Fue desde el sofá que me despertó la llamada a mi puerta. El porche estaba vacío, sin niños ni padres. Un vistazo al reloj de pared me indicó el motivo. Eran casi las 3 de la madrugada. Los golpes volvieron a sonar, esta vez más fuertes que antes. Más urgentes. La puerta trasera. Me dirigí hacia ella, repentinamente inquieto, pero ese estado de ánimo apagado se transformó rápidamente en entropía. ¿Truco o trato? Ethan. Tropecé a ciegas hacia adelante, abriendo mi herida de esperanza y destrozando la duda. Era él. Mi niño. Mi Ethan. Abrí la puerta de golpe. Ethan, gracias a Dios que estás. Me detuve. No estaba allí, pero había algo. El envoltorio rosa chicle llamó mi atención. Estaba vacío y aplastado en un rectángulo crujiente. Ethan, amigo. El silencio respondió. Debajo del envoltorio había algo más. Al principio creí que era una toalla o una manta. Algo cuidadosamente doblado en un pequeño cuadrado. Al levantarlo, cayó en una forma colgante e irregular. Y entonces vi los agujeros y los contornos y los rizos rubios y sucios. Ethan estaba allí. Pero no era él. Era algo que lo llevaba puesto. Noticias de última hora. Cientos de muertos y heridos en el carnaval de Halloween. Por Sena Nigans, corresponsal del personal superior. Noticias trágicas a reportar hoy desde el recinto ferial de Seddy Maples, donde el carnaval anual de Halloween se vio envuelto en un desastre desde el momento en que se abrieron las puertas al público. Una de las atracciones más populares, la noria de 300 pies de altura, se desprendió de las torres de contención y rodó por la pista central. Casi todos los 90 pasajeros salieron despedidos de la atracción. Muchos más quedaron aplastados bajo ella. Nunca había visto nada igual, dijo Reggie Masburn, un asistente habitual del carnaval anual. Había gente volando como si fueran muñecos de trapo. Esa gran rueda atropelló a la pequeña Sarah Ferguson. Chilló algo horrible justo antes de que su cabeza estallara como una sandía madura. En el otro extremo del parque infantil, los coches de choque empezaron a funcionar de forma errática, chocando con otros a velocidades aparentemente imposibles. 2 niños pequeños, que aún no han sido identificados, fueron lanzados contra el muro de contención con tal fuerza que los testigos recuerdan haber oído sus huesos romperse como ramas. El Tilt-A-Whirl también sufrió algún tipo de fallo, lanzando a los pilotos a cientos de metros mientras las copas giraban por el aire como ovnis borrachos. Las imágenes de un teléfono móvil parecen captar cómo las copas cambian de dirección en el aire. Las autoridades gubernamentales han confiscado el video para examinarlo como evidencia. La Casa de los Espejos sufrió algún tipo de explosión, ya que todos los espejos se hicieron añicos, lanzando fragmentos de cristal con la fuerza suficiente para desmembrar a varios adolescentes. Uno de ellos fue reportado por haber sido casi decapitado. Muchos otros sufrieron profundas laceraciones faciales y también hemos sabido que varios perdieron los ojos. En el centro de la feria se encontraba el Carrusel Encantado. Parece haber hecho honor a su nombre, ya que varios testigos presenciales y otros videos grabados con teléfonos móviles han confirmado que los animales de plástico y fibra de vidrio se animaron de repente, casi como si hubieran cobrado vida. El tigre destripó a 3 niños antes de ser abatido por un marín fuera de servicio. El unicornio con los colores del arco iris atravesó con su cuerno a otros niños y los corneó hasta la muerte antes de salir volando. Incluso la comida necesaria para el carnaval parece haber sido afectada, ya que las manzanas de caramelo estaban llenas de gusanos y los dulces de manzana dejaron a muchos con los dientes destrozados. Al parecer, algunos de los algodones de azúcar estaban impregnados de fibra de vidrio rosa. No menos de una docena de personas fueron trasladadas a hospitales de la zona para que les hicieran un lavado de estómago, pero otras no tuvieron tanta suerte. Muchos de los que consumieron las golosinas empezaron a vomitar y defecar sangre antes de desplomarse. Muertos.
En el momento de este reporte, hablé en exclusiva con el propietario de Seddy Maples, quien me explicó que se había negado a permitir que la feria tuviera lugar en sus tierras porque temía que fuera una falta de respeto para los miles de nativos americanos enterrados debajo. Me informó que el condado recibe el 20% de los beneficios del carnaval y que lo presionaron para que permitiera la feria, o de lo contrario, ellos simplemente le confiscarían la tierra, citando oscuras leyes de dominio eminente. Manténganse en sintonía para las actualizaciones de este reporte. Una atracción de Halloween. ¿Así que por fin vamos a hacerlo este año?, preguntó Andy con entusiasmo. Acabo de firmar la escritura, dijo Brandon con una sonrisa. La antigua casa de Sutton es oficialmente nuestra. Supongo que por fin la han arreglado lo suficiente como para considerarla segura. No muy seguro, espero. Andy estaba prácticamente rebotando en su silla con emoción mientras decía esto. Esto va a ser genial. Vamos a abrir una atracción de casa embrujada en una casa embrujada de verdad. Va a ser el mejor Halloween de la historia. Definitivamente. Brandon estuvo de acuerdo. Pero, ya te lo dije antes, los fantasmas no son reales. Solo creo que el rumor atraerá a los clientes. Quiero decir, ¿quién puede resistirse a algo así? Va a ser una mina de oro. Ahora, tenemos mucho trabajo que hacer si vamos a abrir esta cosa en 2 días. Pongámonos en marcha. Así era la mayoría de las conversaciones entre estos dos jóvenes amigos. Andy era ambicioso y entusiasta. Siempre estaba dispuesto a divertirse y a crear algo nuevo. Brandon, en cambio, era siempre más calculador. Le gustaba divertirse tanto como el otro tipo, pero prefería conocer los riesgos y las recompensas que implicaba. Los dos se hicieron mejores amigos cuando compartieron dormitorio en la universidad antes de que cada uno abandonara. Estaban convencidos de que podrían hacerlo mejor por su propia cuenta en el mundo real que en la escuela. Brandon no exageraba cuando decía que tenían trabajo que hacer. Tenían un lugar, voluntarios y accesorios. Todos los elementos estaban ahí, pero aún no tenían una atracción lista para los turistas. Sin embargo, Brandon no iba a dejar que eso lo detuviera. En 2 días, sería el día antes de Halloween, el cual resultaba ser un viernes. Este sería el mejor momento posible para abrir su atracción y tenía toda la intención de ver que eso sucediera. Andy estaba demasiado emocionado para esperar más tiempo tampoco. Si se salían con la suya, abrirían de inmediato. La misma noche firmó la escritura. Los dos se lanzaron al proyecto con un vigor que solo proviene de la emoción y la ambición. Cuando llegara el momento, estarían preparados. ¿Qué crees que debo hacer con la escalera?, Andy llamó desde un rellano de la casa Sutton. No hay demasiados buenos escondites para nuestros actores. Pero es una zona demasiado grande para ignorarla. Ese es tu dominio. Tú te encargas del piso de arriba y yo del sótano. Ambos trabajamos en el piso principal. Ese es el trato. Estoy bastante seguro de que la escalera es donde la señora Sutton se colgó, le dijo Brandon mientras repasaba sus notas. Sí, haz algo con eso. Deberíamos intentar hacerlo lo más auténtico posible. Apuesto a que puedo preparar algo. La cabeza de Andy ya nadaba con decenas de ideas para la zona. ¿Te has ocupado de la cocina? Tengo lugares marcados para que 2 de nuestros chicos salgan a dar sustos y 1 para guiar a la gente al comedor. Brandon siempre estaba al tanto de las cosas. Puede que no supiera exactamente lo que los actores fueran a hacer, pero sabía dónde necesitaba que estuvieran. Podían tomarse algunas libertades con sus papeles en lo que a él respecta. Voy a ver mi nuevo sótano. Solo recuerde limpiar después de estar allí abajo. Bromeó Andy antes de recoger sus propias notas de donde las dejó en el suelo. Andy no pudo reprimir una sonrisa mientras miraba los pisos superiores de la mansión. El lugar debe haber sido construido hace al menos 100 años y no había sido limpiado en casi el mismo tiempo. No, desde que los Sutton vivían. Había telarañas en los rincones y una capa de polvo lo cubría todo. A Andy le encantaba el aspecto de las habitaciones. Como una clásica casa embrujada. No tendrían que hacer mucha decoración para que el lugar pareciera espeluznante. La falta de cuidado de la casa la hacía aterradora por sí misma. Eso, y la historia que la acompañaba. Por supuesto, 72 años antes de que Brandon Myers comprara la casa de los Sutton para su atracción embrujada, pertenecía a una familia extremadamente acomodada de 4 miembros. Eran unos personajes muy misteriosos. El pueblo sabía mucho sobre el Dr. Sutton, ya que era él quien salía de la casa cada vez que se necesitaban suministros. Era bastante amable y siempre saludaba a todos los que veía. Daba una generosa propina por los servicios prestados y siempre era un caballero cuando se trataba de las mujeres del pueblo. La gente del pueblo lo encontraba encantador y ni siquiera cuestionaban su deseo de estar alejado del público, ya que pasaba la mayor parte de sus días encerrado en su casa realizando los estudios propios de un médico de su especialidad.
Finalmente, fue encontrado muerto por una sobredosis en el jardín de su casa. Años más tarde, la policía encontraría más de 30 cadáveres enterrados en una habitación secreta del sótano. Estos cadáveres fueron identificados posteriormente como sus sujetos de prueba. La mayoría eran inmigrantes, fugitivos o vagabundos que buscaban un lugar al que llamar hogar. Individuos que nadie se daría cuenta de que habían desaparecido. La esposa del Dr. Sutton, Annabel, estaba sumida en el dolor tras la prematura muerte de su marido. Sin embargo, ninguna persona del pueblo acudía a su lado para ayudarla porque nadie estaba dispuesto a acercarse de nuevo a la gran casa. Se refugió en el ocultismo en un esfuerzo por intentar volver a hablar con su marido. Sesiones de espiritismo, brujería y cualquier otra cosa que ella creyera que podía llegar a él. No se sabe quién asistió a estas sesiones ni si tuvo éxito. La encontraron, con su vestido de novia, colgada de la barandilla de la escalera principal. Velas negras ardían a su alrededor. Con el doctor y la señora Sutton muertos, la madre del doctor Sutton, Evelyn, tuvo que criar a su hijo Charles. Evelyn era una mujer mayor con huesos frágiles y músculos débiles. Pero era una excelente cuidadora. El niño estaba en buenas manos con ella. Los rumores sobre la casa y sus habitantes se extendieron por todo el pueblo. Los rumores generaron miedo, y el miedo generó ira. Evelyn fue asesinada una noche en el baño del piso superior por un grupo de adolescentes que creían estar haciendo un servicio al pueblo. El niño, Charles, nunca fue encontrado. Durante los interrogatorios, cada uno de los adolescentes asesinos afirmaron que nunca vieron a un niño en la casa esa noche. Desde entonces, nadie estaba dispuesto a vivir, ni siquiera a poseer, la casa Sutton. Nadie, hasta Andy y Brandon. Los dos no dejarían que una vieja historia los alejara de una oportunidad tan increíble. Andy continuó su investigación del nivel superior. Se detuvo a tomar notas cuando encontró el dormitorio principal. Una vieja cama de 4 postes era el punto central de la habitación. Alrededor de ella había algunos muebles de dormitorio estándar. Había un tocador con un espejo, una silla para leer y un viejo armario. Marcó los lugares en los que le gustaría que se colocara alguien. Le gustaba la idea de que alguien bajo las sábanas de la cama se levantara para asustar a los visitantes. El espejo estaba demasiado polvoriento para reflejar nada, pero decidió dejarlo así. Aumentaría el factor espeluznante de la habitación y no podría revelar ningún actor mientras se escondía de los clientes. En el pasillo principal, Andy fue asaltado por un terrible olor tan penetrante que casi se desmayó después de olerlo. Cuando se recuperó del impacto inicial del olor, comenzó a buscar la fuente. No era difícil seguir algo tan potente. Lo rastreó hasta el cuarto de baño al final del pasillo. Sus ojos empezaron a humedecerse cuando abrió la puerta. A través de sus lágrimas pudo ver que la bañera estaba llena de agua oscura y estancada. Andy no quería ni pensar en el tiempo que podría haber estado allí. Consideró buscar a Brandon y contarle, pero decidió que Brandon no querría enterarse de nada que pudiera retrasar su proyecto. Andy contuvo la respiración mientras introducía la mano en el agua turbia y tiraba del tapón. Tuvo una arcada al sentir que el agua se escurría alrededor de su muñeca. Cuando la sacó, se dio cuenta de que habían largos mechones de cabello pegados a su brazo. Usando cada fibra de su ser para no vomitar, Andy se concentró en el impresionante Halloween en el que estaba trabajando mientras separaba el pelo mojado de su piel. En el sótano, Brandon acababa de marcar todo lo importante cuando notó una extraña luz en la pared del fondo. Al examinarla, descubrió que la luz era solo un reflejo. Tuvo que volver a mirar con atención toda la zona antes de darse cuenta de la abertura en la pared, que era el origen de la anomalía. Puso la mano en la pared junto a la grieta y dio un fuerte empujón. La pared se abrió para revelar una puerta oculta en el antiguo espacio de trabajo del Dr. Sutton. Una gran losa de piedra en el centro de la habitación llamó la atención de Brandon inmediatamente. Miró alrededor de la habitación y vio los rudimentarios instrumentos médicos que cubrían los estantes, junto con frascos de Dios sabe qué. Aquí debía ser donde el doctor realizaba sus experimentos. Brandon se alegró mucho de haber encontrado esta habitación. Podía relacionar la atracción con la historia de la casa. La habitación debía de estar sellada casi herméticamente, porque Brandon notó que algunas piezas del equipo médico se estremecían justo antes de sentir una fría ráfaga de viento. Durante 2 días, Andy y Brandon trabajaron para garantizar que su casa embrujada fuera la mejor casa embrujada posible. No repararon en gastos. Tenían accesorios creados y entregados a ellos a toda prisa. Cuando se dieron cuenta de que no habrían suficientes voluntarios para cubrir toda la casa, contrataron algunos actores para cubrir los últimos papeles. Incluso pagaron a un carpintero para que comprobara la integridad de la casa. No querían que esto acabara en una demanda. Los 2 amigos trabajaron sin descanso durante toda la noche para asegurarse de que todo estaba en orden. Ese viernes por la noche, todo estaba listo. La zona exterior de la casa Sutton parecía una gran fiesta de Halloween. La cola para entrar se extendía por toda la manzana.
La gente disfrazada se reunía en multitudes para discutir lo que podrían encontrar en el interior. Se oían tanto gritos de emoción como gritos de miedo. Varios de los actores que Brandon había escogido se mezclaban entre la multitud para intentar sembrar el terror antes de que nadie pusiera un pie dentro. Las cosas iban bien. Parecía que todo el pueblo quería echar un vistazo al interior de la mansión y gracias a Andy y Brandon, lo harían. Cuando llegó el momento de empezar a dejar entrar a la gente en la casa, Andy salió del porche para dar un discurso ceremonial. ¿Están todos preparados para ser asustados?, gritó a la audiencia de clientes. Esto resonó en un rugido de aprobación. Como todos saben, esta casa embrujada es diferente a todas las demás que aparecen en esta época del año. Otro rugido. Esta casa no es un simple truco. Esta casa, amigos míos, es la famosa casa de la muerte de la familia Sutton. Esperó a que los vítores de la multitud se apaciguaran. Mantengan el ingenio ahí dentro, chicos. Nunca se sabe lo que puede pasar. Ahora, vamos a empezar la fiesta. Brandon estaba impresionado con la capacidad de Andy para trabajar una multitud en frenesí. Sentía que toda la atracción podría ser una bomba de aquí en adelante y todos seguirían convencidos de que era lo mejor que habían visto. Sus nervios por fin empezaban a calmarse. Esto iba a salir bien. Solo quedaba relajarse y disfrutar del espectáculo. Pasaron varias horas sin que se viera el final de la diversión. Andy se preguntó si los clientes seguirían llegando hasta el amanecer. Tal vez seguirían hasta Halloween. Brandon sabía que ese no sería el caso. Seguramente la policía los cerraría por alguna queja de ruido antes de que eso sucediera. Sin embargo, la multitud era impresionante. Finalmente, los dos propietarios de la atracción decidieron que debían experimentar su trabajo de primera mano. Acordaron entrar en la casa por separado para que cada uno se sorprendiera de lo que el otro había hecho por su cuenta. Brandon fue el primero. Quería esperar un poco y vigilar a la multitud, pero Andy lo convenció de que si hacía eso, nunca entraría. Se dirigió al frente de la fila y le dijo al actor que vigilaba la puerta que quería entrar solo. La gente se opuso a que cortara la fila, por supuesto, pero él era el dueño del lugar. Podía hacer lo que quisiera. Como dejó que Andy se encargara de la parte de arriba de la casa, decidió explorar en esa dirección primero. La iluminación, el humo y los efectos sonoros en el vestíbulo de entrada eran suficientes para desorientar a una persona. Era una forma excelente de empezar la experiencia. Brandon podía oír los gritos de otros huéspedes procedentes de todos los pasillos de la casa. No pasaron ni 10 segundos antes de que Brandon se llevara su primer susto de la noche. Una actriz que había estado sentada en una silla junto a la puerta principal se puso de pie de un salto y lo persiguió hacia la escalera. Él sabía que estaba allí. Le dijo que estuviera allí. Sabía lo que iba a ocurrir y aún así lo sorprendió. Aproximadamente a la mitad de la escalera, Brandon notó el primero de los toques personales de Andy. Al observar la barandilla de arriba, vio la silueta de una mujer con un vestido blanco que luchaba contra la barandilla. Con un grito desgarrador, se lanzó por el borde hacia Brandon. Su grito se detuvo de inmediato cuando la cuerda que rodeaba su cuello se tensó y quedó colgando a pocos metros de él. Brandon siempre ha estado impresionado con la creatividad de Andy. Pero esta vez se había superado a sí mismo. Brandon no sabía si esto era un animatrónico o un simple truco con la cuerda, pero le gustaba el efecto de cualquier manera. El piso de arriba tampoco fue una decepción. Brandon cayó, como un idiota, en el susto del actor que se escondió bajo la sábana que preparó Andy. Ni siquiera le dio tiempo a reaccionar antes de que las puertas del armario se abrieran de golpe y fuera perseguido fuera de la habitación por un actor con un cuchillo de goma de aspecto muy realista. Continuó por las habitaciones, esquivando a los hombres con máscaras y luchando contra las ganas de vomitar por las luces desorientadoras. Cuando se dirigió al baño, detectó un ligero olor que le repugnó. Le gustaba la idea de utilizar los olores en la atracción. ¿Por qué conformarse con un par de sentidos cuando puedes ofenderlos todos? Dentro de la pequeña habitación, vio que Andy había salpicado sangre falsa por todas partes. Brandon suspiró al pensar en lo cliché que era esto, pero rápidamente sintió que Andy se había redimido cuando vio lo que había en la bañera. Mientras miraba el agua roja como la sangre, Andy fue testigo de lo que parecía ser el cadáver de una mujer flotando en la superficie. Esperaba que ella saltara y lo persiguiera fuera de la habitación, pero no se movió. Se trataba de un accesorio o de la actriz más comprometida del mundo entero. En cualquier caso, el hecho de que su cuerpo no se moviera en absoluto parecía aún más espeluznante que un susto. Más o menos a esa misma hora, Andy se había dirigido al sótano, donde Brandon tenía plena autoridad creativa. Medio esperaba ver todo el subnivel de la casa plagado de gráficos y estadísticas, pero se sorprendió gratamente cuando vio que estaba convertido en una parodia de sí mismo que le produjo escalofríos. La tenue iluminación de la habitación apenas permitía ver los polvorientos muebles y una vieja radio de la esquina reproducía una canción de los años 20.
Andy estaba tratando de asimilarlo todo cuando notó que la mecedora que estaba junto a la radio comenzó a moverse. ¿Has visto a mi bebé? Llegó la voz de una mujer sentada en la silla. Necesito encontrar a mi bebé. Andy se sobresaltó. La iluminación de la habitación no le permitió ver a nadie en la silla cuando entró. Una vez que se calmó y permitió que su ritmo cardíaco volviera a la normalidad, pensó que era un buen detalle. Para los miembros del público que entendían la historia de la casa, esto sería una gran referencia. Pero incluso si no lo entendían, esto les parecería extremadamente espeluznante. De repente, la silla dejó de balancearse y la mujer se levantó lentamente. Ella miró fijamente a Andy durante unos segundos antes de que su mirada vacía se convirtiera en desprecio. «Sal de mi casa», gritó mientras se abalanzaba sobre él. Andy siguió su sugerencia no tan sutil y se giró para salir de la habitación. Se encontró frente a una puerta abierta en la que no había reparado antes. Más allá de la puerta, había una sala de operaciones improvisada con estantes llenos de partes del cuerpo y otra parafernalia extraña. Brandon debe haber encontrado el laboratorio secreto de Sutton, pensó Andy. Genial. Ni siquiera creía que eso fuera real. Entró con cuidado en la habitación. Estaba seguro de que Brandon habría colocado a alguien detrás de la losa de piedra para asustar a cualquier visitante. Cuando nadie saltó para asustarlo, Andy decidió mirar detrás de la losa para confirmarlo. En lugar de un actor enmascarado preparado para saltar, encontró uno de los cadáveres de látex que habían encargado. Estaba colocado para que pareciera que se había caído de la mesa de operaciones. Andy estaba un poco decepcionado por eso. Ese sentimiento fue rápidamente reemplazado por el horror cuando las paredes de ladrillo comenzaron a abrirse, revelando puertas y losas que recordaban a una morgue. De estas pequeñas aberturas salieron varios cadáveres más que inundaron el suelo. El sonido de la carne golpeando la piedra llenó la habitación. Andy no pudo evitar darse la vuelta para huir de la habitación. Bien jugado, Brandon, pensó, pero no me gustaría ser el voluntario que tenga que reiniciar eso cada vez. El resto de la noche fue mejor de lo que cualquiera de ellos podía haber esperado. La gente siguió acudiendo a la casa Sutton durante horas y varios visitantes pasaron por la atracción más de una vez. Todo fue perfecto. Ya habían recuperado todas sus inversiones y ni siquiera era la noche de Halloween. Tenían un público aún mayor por llegar. Al día siguiente, durante las horas de la luz, Andy y Brandon volvieron al lugar de su gran aventura. Querían asegurarse de que todo volviera a salir bien esa noche y limpiar todo lo que pudieran haber pasado por alto en la oscuridad. «¿No te dije que esto sería increíble?», dijo Andy con su habitual emoción mientras entraban por la puerta principal. «Lo que hiciste con la habitación oculta de abajo. Épico. ¿Tú crees?», preguntó Brandon, sacando un bolígrafo de su bolsillo para tomar notas. «Uno de nuestros actores me abandonó y eso fue lo mejor que pude hacer». «No, hombre. Fue genial». Andy puso las manos detrás de la cabeza y comenzó a hacer su propia forma de tomar notas mentales. «Los cuerpos. Amigo, no tenía ni idea de que eso iba a pasar». Empezó a dirigirse al sótano de nuevo para aliviar la experiencia. «Sí», dijo Brandon, principalmente para sí mismo. El cuerpo era todo lo que podía hacer. Se frotó los ojos cansados durante un momento antes de subir la escalera para ver qué daños se habían producido en el piso superior. Se detuvo a examinar el accesorio de la mujer colgada a la luz del día. Necesitaba saber cómo se había hecho. Debió equivocarse al decir que era una especie de truco de cuerda con un actor. Todos los actores hacía tiempo que se habían ido a casa. Extendió la mano para palpar el accesorio. Era mucho más pesado que cualquiera de sus cadáveres de goma. Andy debió de haber elegido este para que la caída se viera mejor. Andy era realmente bueno en asegurarse de que las cosas, como eso, estuvieran bien. Brandon no podía levantarlo lo suficientemente alto como para ver qué tipo de animatrónicos se instalaron con este efecto particular, pero estaba seguro de que era demasiado complicado para él de todos modos. «Brandon», llegó una voz asustada desde el fondo de la escalera. Andy parecía aún más pálido que de costumbre mientras suplicaba a su amigo. «Brandon, tenemos que salir de este lugar. Ahora mismo». «¿De qué estás hablando?», preguntó Brandon mientras seguía tocando el accesorio colgante. «Solo escúchame». La seriedad en la voz de Andy le dijo a Brandon que algo estaba muy mal. «Coge tu cuaderno y vámonos». «De acuerdo, ya voy». Brandon escuchó la sugerencia de Andy y se unió a él al pie de las escaleras. Si Andy hablaba en serio, tenía que ser algo importante. Andy hizo una llamada telefónica y luego esperaron fuera mientras la policía registraba la casa. Habían sido los mejores amigos desde el primer día de universidad. Nunca hubo un momento incómodo entre ellos. Pero esta vez ninguno de los dos podía pensar en algo que decir. El silencio resonaba en sus mentes mientras ambos permanecían de pie, mirando la puerta principal, esperando a ver qué descubría la policía en su nueva casa. Los reportes eran espantosos. Se encontraron 13 cuerpos reales dentro de la casa Sutton.
Cada uno sería identificado como un huésped que nunca completó su recorrido. La mujer encontrada colgada en el vestíbulo iba a casarse ese Halloween. La casa embrujada debía ser una especie de despedida de soltera para ella. El cadáver en la bañera pertenecía a una maestra de escuela jubilada que buscaba recuperar su juventud. La autopsia demostró que la causa de su muerte fue una colección de traumas con objetos contundentes. En el cuarto secreto del sótano se encontraron 10 hombres diferentes con heridas abiertas y órganos desaparecidos. El último cadáver fue el de un hombre de mediana edad que apareció envenenado en el patio trasero. Nadie en el pueblo creía realmente que los chicos hubieran cometido estos crímenes. De hecho, hubo varios testigos que pudieron declarar haberlos visto fuera de la casa casi toda la noche. La triste verdad, sin embargo, es que ningún crimen queda impune. Incluso aunque a veces, la persona equivocada enfrente el castigo. Tanto Andy como Brandon fueron condenados por imprudencia temeraria y homicidio involuntario. Originalmente debían enfrentarse a un juicio por asesinato en varios cargos. De alguna manera, su sentencia fue una especie de compromiso del tribunal. La casa Sutton fue tapiada y condenada inmediatamente después de que la policía concluyera sus investigaciones. Un conflicto de propiedad impide que la casa sea demolida. Queda como recuerdo de aquella fatídica noche. Lo que realmente ocurrió dentro de la casa aún no se ha determinado. Las teorías van desde fantasmas, pasando por enfermos mentales fugados, hasta un actor desbocado que buscaba cosas más realistas. He cambiado los nombres de la mayoría de las personas involucradas en esta historia y he omitido intencionalmente la ubicación de la casa Sutton. Pero la casa sigue en pie en un pequeño pueblo del Medio Oeste. Cada vez que desaparece gente en la zona, se extienden rumores sobre el poder de la casa.